Compramos un restaurante en Estados Unidos y 2 semanas después nos fuimos del país por 3 meses. Y el negocio, pues siguió andando perfectamente solo, sin que nosotros estuviéramos presentes. Las ventas, los empleados, la operación, todo funcionó perfecto. Mientras, por otro lado, el dueño anterior nunca pudo tomarse ni un solo día de descanso. El día de hoy te voy a mostrar cómo puedes hacer lo mismo en tu propio restaurante, el mismo equipo, la misma comida, los mismos clientes. Lo único que cambió fue cómo se había organizado todo. Todo esto lo logramos en solo 15 días y el día de hoy te lo voy a mostrar en detalle. No me voy a guardar nada para que tú también lo puedas aplicar en tu restaurante, para que tengas un negocio que no solo te dé dinero, sino también paz, libertad y tiempo. Vas a ver lo siguiente. Primero, cómo hicimos que dos empleados operaran el negocio sin necesitarnos. Segundo, cómo logramos que el equipo tomara decisiones solos sin llamarnos por cada problema. Tercero, cómo construimos los procesos para que el negocio no dependiera de si estábamos presentes o no. Y por último, cómo puedes replicar esto sin importar el tamaño de tu restaurante ni cuánto tiempo llevas operándolo. Mira, déjame ponerte en una escena. Cuando llegamos a ese restaurante en Dallas, lo primero que vimos no fue el local o la cocina o el menú en sí. Vimos un hombre que llevaba un año y medio metido en ese negocio y el cambio físico que tenía era brutal. Si te pudiera mostrar una foto y comparar cuando él abrió ese restaurante con una foto de cuando no lo estaba vendiendo, la diferencia era enorme. El peso, las canas, la cara se veía agotado de verdad. No cansado de un día difícil de hacer tacos y de la presión del negocio, no, agotado de un año y medio de no parar nunca. Lunes a domingo, 14 16 horas por día. El único que descanso era el lunes y eso porque los lunes había menos gente y decidió cerrar a la final. Ese era su único día libre de la semana, un solo día a la semana. Y lo más doloroso en sí no era un cansancio físico, era que el restaurante sí facturaba, la gente llegaba, el producto era bueno, me consta muy bueno, pero el negocio no podía funcionar sin él un solo día. ¿Por qué? Si él no estaba en la cocina, la comida no salía igual, las porciones no eran las mismas, la calidad, los tiempos de espera. Si él no hacía las compras, no había producto, había que salir a la esquina o se omitía la compra del día. Y si él no estaba encima del equipo, pues se bajaba el ritmo y cada quien hacía lo que le daba la gana realmente. Entonces hacía lo que hace cualquier dueño en esa situación, se metía más en el negocio. Y ese es el error más común que existe, porque cuando el negocio depende de ti, la solución instintiva después de tantos años de trabajos, lógicamente es trabajar más horas, controlar más, estar más presente, pero trabajar más no arregla un sistema roto, solo te va consumiendo más y más rápido. Ahora quiero que pienses y te pregunto algo y quiero que lo pienses en serio. ¿Cuántos días llevas sin tomarte un día libre de verdad? No uno donde te llaman 3 veces al día, uno donde el restaurante funcione sin que tú tengas que estar interviniendo. Si esa respuesta te incomoda es porque lo que voy a contarte ahora lo explica todo. Hay algo que pasa en los restaurantes que nadie habla abiertamente. El dueño en sí deja de ver los problemas como problemas. El día a día y las situaciones realmente se normalizan. Te voy a poner una escena, por ejemplo, que me pasó a mí, una escena concreta de esos primeros días en Dallas. Eran aproximadamente las 12 del mediodía, pleno servicio del almuerzo, el restaurante estaba lleno, yo estaba trabajando en la computadora y un empleado se acerca y me dice, quedan 3 tapas nada más. Si salen más órdenes para llevar, no podemos empacarlas. Estaba trabajando en mi marca personal, trabajando en Montaca, pagando facturas y nada, me dijeron que solamente a último minuto, como siempre, quedan 3 tapas de esto, o sea que si salen más órdenes para llevar, no podemos ponerlas para llevar, pero esperan hasta el último momento para decirle a uno. Obviamente la culpa no es de ellos, la culpa es de nosotros que no tenemos un checklist, pero estamos trabajando en todo eso. En ese momento, con el restaurante lleno, cuando ya era tarde para resolver bien, la reacción más instintiva mía o de cualquier dueño de restaurante es molestarse. Obviamente, ¿por qué no avisaron antes? ¿Por qué no tienen sentido de pertenencia? ¿Por qué no tienen sentido común? ¿Por qué nada les importa? Pero en ese momento la pregunta correcta era otra. La pregunta que yo me hice es, ¿por qué el sistema permitió que este problema llegara hasta acá sin que nadie lo viera venir? ¿Me explico? A ver, nadie le había dicho a nadie que verificar el inventario de empaques antes de abrir era responsabilidad de alguien. Parece un trabalenguas, pero es así. Nadie, ni jefes, ni nadie anterior, ni empleados le había dicho a nadie, o sea, nadie sabía que había que verificar un inventario no solamente en tapas de comidas para llevar, sino en servilletas, en utensilios, en alimentos, en general que alguien necesitaba controlar ese inventario y que era responsabilidad de alguien.
Solamente se asume que es responsabilidad del dueño. No hay una lista, no hay un proceso, no hay nadie asignado en sí. La culpa no es del empleado, la culpa es del sistema, o mejor dicho, en este caso, de la falta de sistemas. Ahora piensa en tu restaurante, poniéndote este ejemplo mío. ¿Cuántos problemas aparecen en pleno servicio? Cuando el estrés ya está al máximo y menos tiempo tienes para resolverlo bien o como te gustaría, y finalmente terminas afectando a la experiencia del cliente, omitiendo que las cosas sucedieron o chamboneando, como dices. Si eso te pasa seguido, no es mala suerte o empleado incompetente, es la señal más clara de que tu negocio no tiene estructura. Y esa falta de estructura no solo aparece en los problemas del servicio, también aparece en cómo el dueño usa su tiempo. Por ello, el segundo problema que encontramos fue el tiempo del dueño. Él mismo hacía las compras personalmente. Salía temprano, iba a un proveedor, luego a otro, y así vivía el lunes de descanso y parte del martes. Las verduras en un lado, las carnes en el otro, los empaques en el otro. Anotando lo que se necesitaba en una factura del día anterior, iba anotando y ese era el papel con el que iba a hacer mercado, ni siquiera tenía una lista en sí. Yo tomé la decisión de hacer ese recorrido para entender cómo funcionaba todo. Salí a las 8 de la mañana. Escucha esto. Llegué cerca de las 3 de la tarde, cansado y frustrado. Le dije a Angie, esto no es viable para nuestro negocio. 5, 7 horas perdidas yendo de un lado a otro, haciendo fila, esperando cajeros lentos, todo para ahorrarme 30 o $40. Y en ese momento me hice una pregunta que te quiero hacer a ti. ¿Cuánto vale tu tiempo como dueño? Porque agarrar un carro, manejar el tráfico, los peajes, la gasolina, el desgaste de tiempo y energía termina quitándote más de lo que terminas ganando realmente. Porque piensa en esto mientras estés haciendo la próxima vez la fila del mercado. Mientras yo me ahorro estos $40 en el mercado, en esta compra que estoy haciendo, ¿cuánto me está costando no estar haciendo lo que solo yo puedo y debería hacer como dueño del restaurante? Tú me dirás, ¿cómo así? O sea, cosas como optimizar tu perfil de Google My Business para que te encuentren más clientes, revisar tus costos reales para encontrar fugas de dinero que no ves, microgastos, microgestión, capacitar a tu equipo para que el servicio mejore, técnicas de venta, servicio al cliente, cómo aprenderse el menú, upselling, cross-selling, pensar en la estrategia del mes que viene para no tener que estar improvisando y subir contenido de la foto que voy encontrando, sino cómo hago un contenido, no sé, para el mes que viene, febrero, Día del Amor y la Amistad, para otoño, para invierno, para Navidad, cómo voy pensando en la estrategia para hacerme visible. Y de entre otras tantas cosas que hacer para optimizar tu restaurante. Todo eso, con tantas variables al mismo tiempo, valen infinitamente más que esos $40 que te estás ahorrando perdiendo el tiempo de un mercado al otro. La solución mía para ese caso fue simple. Tres proveedores con entrega directamente al local. Sí, pagamos unos $200 a $300 más al mes, ponle que 2.500, 2.600 más al año, pero recuperamos algo muy importante que no tiene devolución. Recuperamos horas, eliminamos el desgaste y las compras las podía manejar cualquier persona, cualquier empleado que tuviera una lista de mercado. Porque cada hora que gastas en eso es una hora que le robas a la dirección real de tu negocio, a esa visión, a esa gestión que de verdad te va a dar los ingresos y te va a dar la utilidad que estás dejando en otro lado por hacer esos mercados y esas compras diarias. Y fue exactamente eso lo que tuvimos que resolver nosotros en Dallas, con el reloj encima. Porque cuando nos quedaban menos de 10 días para irnos, apareció algo que probablemente también te pasa a ti cuando piensas en ordenar tu negocio, no saber por dónde empezar. Porque cuando tienes muchas variables por controlar, todo parece urgente. Las recetas, los procesos, la caja, los proveedores, el marketing, la limpieza. Todo parece que no puede esperar, que necesitas hacerlo ya. Y cuando todo es urgente, no haces nada bien. Te dispersas, empiezas cosas y no terminas y al final quedas igual, pero más agotado sin haber finalizado lo que en alguna vez pensaste que tenías que iniciar. La solución, simple, pero requiere disciplina como todo negocio. Empieza por lo crítico, por lo que más depende de ti, por lo que si falla para el negocio lo puedes arreglar. No intentes arreglarlo todo al mismo tiempo. Eso es algo que hace que la gente procrastine y nunca sistematice nada. Empieza por lo que más te quita tiempo. Lo demás viene después.
Lo primero que hicimos fue sacar todo lo que estaba en la cabeza del dueño y ponerlo en papel. Recetas con cantidades exactas, tiempos de cocción, cómo se hacía la apertura, cómo se hacía el cierre, qué se limpiaba, con qué producto, con qué frecuencia, la trampa de grasa, las campanas, los baños, cada cuánto se hacía cada cosa, cómo se hacían las compras y cuánto se pedía de cada cosa. No necesitábamos en este momento un formato perfecto, necesitábamos lo que había, una ficha, una lista, un papel plastificado, cualquier cosa para que las personas nos reportaran y nosotros poder empezar a tener el control del negocio. Porque lo que importa no es que el documento sea bonito, ahí a veces nos estancamos esperando que las cosas sean perfectas o que sean como nosotros queremos que sean. Es que la información, lo importante es que la información salga de la cabeza de la persona principal y quede en un lugar donde cualquiera pueda seguirla. Y no me refiero a información vacía, me refiero a información crítica. Y acá hay algo que quiero que entiendas bien porque es el error más común cuando alguien intenta sistematizar su negocio. Puedes tener todos los checklists del mundo y que no funcionen. ¿Por qué? Porque si no defines quién es responsable de cada cosa, esa información queda guardada en una carpeta que nadie abre, en un archivo que nadie revisa. Es normal. Los procesos sin roles no funcionan. Los roles sin procesos tampoco. Grábate eso. Los dos van juntos siempre. Y eso fue exactamente lo que hicimos después de revisar lo crítico al implementar. No con un organigrama bonito, ni una reunión larga, con una conversación clara con cada persona. Teníamos 4 personas, 2 de planta y 2 de apoyo los fines de semana. Y ninguna tenía clara exactamente qué era su responsabilidad ni quién le reportaba cuando alguien fallaba. Andaban como gallinas sin cabezas por todo el restaurante. Entonces, definimos roles claros para cada persona y esto es algo que puedes hacer en tu restaurante esta semana. O sea, apenas acabas el video, puedes empezar a hacerlo. No hay excusa. No requiere tecnología, no requiere inversión, requiere únicamente claridad y la claridad tú como dueño la tienes. Yo, por ejemplo, me senté con Carlos y a Carlos, que era el cocinero, le dijimos, Carlos, de ahora en adelante tú te ocupas de cocina, de todo lo que tenga que ver con cocina, es tu responsabilidad, compras, proveedores, alistamientos, neveras, congeladores, almacenamiento, campana, todo. Y cualquier problema que salga directamente de cocina, me reportas a mí por WhatsApp. Por otro lado, a Johnny, que estaba en sala, le dijimos, Johnny, tú eres sala. La apertura y el cierre del negocio, los refrescos, las aguas frescas, el cierre de cajas, las mesas, los baños, los cambios de basura, todo eso me lo reportas a mí por otro chat más administrativo de cierre de sala y servicio. Y para los apoyos del fin de semana no me reportaban a mí porque yo no quiero saber la queja, ni quiero saber ni quiero tener la comunicación con todo el mundo en sí y sobre todo a distancia, sino que le reportaban a Carlos por un lado en cocina y a Johnny, cada uno con su jefe directo con sus tareas claras. Y esto parece simple, pero cambia todas las reglas del juego de lo que te he dicho anteriormente. Porque sin roles claros los problemas llegan a ti multiplicados y sin filtro a veces se vuelven chismes y tú terminas cargándote y frustrándote por todo lo que sucede. Piensa en tu restaurante ahora mismo. ¿Tus empleados saben exactamente qué es responsabilidad de cada uno? ¿Saben quién le reportan cuando algo falla? ¿O todo termina llegando a ti y te vuelves el cuello de botella de las decisiones dentro del negocio? Si la respuesta es sí, no es porque tu equipo sea malo, es porque nunca le diste las herramientas para resolver sin ti y eso también tiene solución. Pero hay algo más profundo que los roles y los procesos, y eso lo hemos venido construyendo poco a poco, y eso se construye. Realmente con eso no se nace con el sentido común que todos creemos que nuestros empleados tienen que tener, no se nace, y es el criterio del equipo. Tú puedes tener todo definido por escrito y que igual te llamen para cada problema pequeño, porque más de uno debe tener procesos o checklists que alguna vez contrató a un ingeniero o alguien que le ayuda a crear algunos procesos y dicen, pero a mí me siguen llamando, pero a mí me siguen molestando, pero es que no siguen cumpliendo las cosas. Esto que te voy a contar hace que el equipo cambie su perspectiva de contarle todo al dueño o de pasar por el dueño para resolver todo, porque están acostumbrados, y empiecen a cambiar ese patrón para liberarte a ti realmente. Te lo voy a contar con un ejemplo. Y esto me lo demostró Johnny, yo estando en Colombia. Me llama y me dice, Jimmy, nos llegó un pedido de Uber Eats de casi $80, pero el cliente lo canceló después de que ya hicimos toda la preparación. Los tacos están listos. ¿Qué hago? Yo podría haberle dicho qué hacer, no lo hice. Y no lo hice realmente porque me agarró en un día súper ocupado y me agarró en un día donde la pregunta, puedes resolverla. Llevas muchos años como cocinero, llevas muchos años como administrador, como manager. Y le dije, con toda paciencia, con toda tranquilidad, calmando emociones, Johnny, cuéntame qué harías tú. Al principio él dudó, normal, estaba esperando la respuesta de parte del dueño. Eso era lo que siempre había pasado. El jefe decide, el empleado ejecuta.
una regla básica, pero la pregunta lo obligó a pensar y me dijo: nos salieron 3 tacos de lengua, 2 de suadero, 3 de bistec. Las tortillas ya están empapadas y no sirven, pero todavía es la 1 de la tarde y la carne está bien. Podría separar las carnes en un bowl, ponerlas aparte, y si llega otro pedido en las próximas 2 horas, próxima hora, podemos usar las carnes, recalentarlas y no se va a perder ninguno de los alimentos. Le pregunté: entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, él mismo se respondió porque a punta de preguntas ellos mismos se resuelven. Bueno, voy a separar todo ahora y lo tengo listo. Así si sale otro pedido, pues lo sacamos ahí y al final del día te envío el reporte de la merma. Listo. Problema de $80 resuelto sin que yo dijera absolutamente nada. Y así se construye con una sola pregunta. Así construyes criterio con una sola pregunta. En vez de dar todas las respuestas, devuelve tú las preguntas. ¿Qué harías tú? ¿Cómo lo tratarías tú? ¿Qué otra perspectiva tienes? ¿Qué más harías? Todo esto le da criterio a nuestro equipo y autonomía para que ellos mismos empiecen a tomar decisiones y no tengan que preguntarte por absolutamente todo lo que pasa por el negocio. Eso los obliga a pensar. Como te dije, construye criterio. Eso crea un equipo que resuelve sin necesitarte y empiezas a despojarte de toda esta microgestión. Pero ojo, hay algo que mucha gente confunde. Delegar no es decirle al equipo: toma, este es tu problema, y desaparecer. He visto eso y lo que pasa es que los empleados terminan resolviendo sin herramientas, sin contexto, sin capacitación, y cuando cometen un error, el dueño los culpa como si llevaran toda la vida o hubieran formado el negocio como lo formó el dueño. Pero la culpa no es de ellos, es de quien no construyó el sistema para que ellos siguieran. Delegar es acompañar, es dar herramientas, es definir claramente qué decisiones puede tomar el equipo solo y qué decisiones tienen que pasar por ti. Y ahora viene la pregunta: ¿cómo controlar un restaurante en Dallas, Texas, desde Colombia? Porque muchos dueños dicen que no pueden controlar su restaurante y ven a 10 minutos de él y están agotados. Nosotros lo hicimos desde otro país. La respuesta es que no controlamos el restaurante, controlamos el sistema en sí que habíamos creado. Y eso mismo lo puedes hacer tú desde ya, con lo que tienes. Como te dije, es empezar, no esperar a que esté perfecto, con un reporte diario de ventas, no para microgestionar, sino para ver si algo se está saliendo de lo normal antes de que se convierta en un problema, con un registro de compras para que los números sean congruentes con las ventas y puedas ver de dónde se está yendo el dinero sin estar físicamente presente, con canales de comunicación claros: quién te reporta qué, con qué frecuencia, por qué medio, para que la información llegue a ti ordenada, no en llamadas de pánico en el peor momento del día o mensajes de WhatsApp o notas de voz, no, con un canal de comunicación claro. Eso es control real, no estar físicamente presente para apagar incendios todo el día y estar desgastado mentalmente, no. Tú lo que tienes que hacer es visionar el negocio, buscar más. Entonces, con la información correcta, vas a tomar las decisiones correctas desde donde estás, al igual que tu equipo. En cambio, sin roles definidos, sin procesos estandarizados y sin un equipo con criterio, puedes tener las mejores cámaras del mundo y seguir sin poder salir un fin de semana tranquilo. Al día 15 nos fuimos. Y al principio, como todo, todo bien, todo bonito, mucha armonía. Los reportes llegaban, las ventas se mantenían, el equipo operaba normalmente. Nosotros en Colombia, el restaurante andaba funcionando, pero con el tiempo, como todo, el ritmo baja un poco y ahí empiezan a aparecer miedos internos, esa vocecita en la cabeza que nos dice: ¿y si se daña todo? ¿Y si nosotros no funciona? ¿Y si los 15 días no fueron suficientes? Ese miedo, lo has sentido, sí, al igual que lo sentimos nosotros, es real. Y es el mismo que siente cualquier dueño cuando piensa en soltar el control. Porque durante meses o años construiste o construimos un negocio donde tu presencia era lo que lo sostenía. Y de repente tienes que confiar en un sistema, que un sistema, perdón, va a hacer lo que tú hacías antes. Pero el negocio no colapsó, gracias a Dios. Intervinimos a distancia en algunos momentos, pero el restaurante siguió funcionando, siguió vendiendo normal. 3 meses sin pisarlo, como te había dicho. Y eventualmente lo vendimos, pero lo vendimos por razones ajenas al negocio y más a una situación migratoria que está pasando en el país donde nos vimos perjudicados y vimos perjudicada nuestra visa de inversión. Pero bueno, eso es tema para otro día. No me quiero enfocar en eso ahorita. Pero lo que instalamos en esos 15 días fue lo que le dio estabilidad todo ese tiempo que no estuvimos. El sistema funcionó, el restaurante lo demostró. Y ese aprendizaje es exactamente lo que quiero que te lleves hoy. Porque lo que vivimos nosotros en Dallas no es una historia de suerte, es una historia que puede ser la tuya. Sé que probablemente llevas meses, quizás años, siendo el primero en llegar y el último en irte. Si tu restaurante vende, la operación funciona,
pero funciona porque tú estás ahí empujando todo y el día que no estás, algo falla, el día que quieres descansar, simplemente no puedes y la libertad con la que soñabas cuando comenzaste en ese negocio simplemente ya no existe. Lo sé porque yo también estuve ahí. Y lo peor es que con el tiempo uno se acostumbra, empieza como a perder la fe, normaliza el caos, normaliza no tener tiempo, normaliza que el negocio no pueda vivir sin que tú estés presente, así como ese dueño que te conté al principio, él también lo normalizó. Por eso, si no quieres terminar en ese mismo lugar, si quieres implementar estos mismos procesos en tu restaurante y empezar a construir un negocio que funcione sin que estés presente todo el tiempo, abajo te dejo un link para agendar una llamada conmigo directamente, completamente gratis. En esa llamada vamos a revisar tu operación, analizar tu caso específico y definir exactamente por dónde empezar para que puedas soltar el control sin que todo se rompa. Si ya estás listo para cambiar, tienes el link abajo en la descripción. Y si primero quieres contarme tu situación y ver si puedo ayudarte en tu caso específico, escríbeme por WhatsApp, cuéntame qué está pasando con tu negocio y vemos juntos qué tiene sentido hacer y qué podemos hacer al respecto. Ya sabes, nos vemos en el próximo video y si te gustó este video dale like y suscríbete para que tengas más contenido como este. Nos vemos en la próxima.